Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a este breve, pequeño acto de inauguración del ciclo escolar 2012-2015. Como todos ustedes saben, en esta institución, en el momento actual, el día de hoy precisamente, se inician los cursos de nuestros programas de dedicación exclusiva, y quiero en primer lugar dar la más cordial bienvenida a la doctora Sonia Reinaga Obregón, quien nos acompaña en representación del secretario de Educación Pública, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Ella es la directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. Desde luego nuestro colega Roger Bartra, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro a título individual del Consejo Superior de la Flaxo, así como a las y los invitados especiales, señor embajador, señor representante de la embajadora de Argentina, a todos los representantes de organismos internacionales y fundaciones con quienes trabajamos estrechamente y que nos acompañan hoy. Comenzamos hoy el ciclo escolar de este año y quiero dar la más calurosa bienvenida a las y los estudiantes que hoy comienzan su posgrado en la maestría en Ciencias Sociales, en la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, en la maestría en Población y Desarrollo y en el doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, tanto en este último programa a quienes ingresan hoy como a aquellos que continúan todavía con su último año de trabajo en la elaboración de sus tesis. Desde sus inicios, la Flaxo México se ha destacado por su carácter multinacional en la planta docente y en la composición de su matrícula estudiantil. A lo largo de estos 37 años han pasado por sus aulas jóvenes y profesores de distintas partes del mundo. Tan solo en nuestra última convocatoria recibimos solicitudes de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Guatemala, Haití, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Esto enriquece el intercambio y el debate en torno a los temas más importantes de las ciencias sociales, de la política, la cultura, la economía y los procesos sociodemográficos que atañen a nuestra América Latina. Muchos de nuestros egresados ocupan o han ocupado cargos muy importantes en sus países de origen: cancilleres, ministros, líderes políticos destacados y sobre todo científicas y científicos sociales que han contribuido y seguirán haciéndolo con el avance de las ciencias sociales en América Latina y fuera de ella. Me da mucho gusto tener entre nosotros a Mara Robles, directora de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Distrito Federal, y a Salvador Martínez de la Roca, secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad, ambos egresados de esta facultad. Es decir, son un ejemplo de los que acabo de nombrar. No solo en torno al académico, desde luego, se construyen fortalezas. En estos 2 años para quienes entran en la maestría y 3 para quienes son del doctorado, seguramente construirán también lazos entrañables con sus compañeros y con sus profesoras y profesores. En Flaxo México, y lo digo como egresado, los estudiantes y docentes se tornan comunidad, no solo porque la demanda de los posgrados cuyo nuevo ciclo iniciamos hoy sea de tiempo completo, sino porque además de compartir el aula,
compartirán casa, platillos, libros, música, fiestas, paseos, miradas, trabajos y afectos. A partir de ahora, ustedes pertenecen a esta institución de trayectoria reconocida internacionalmente. Quiero evocar solo a dos personas que lamentablemente nos dejaron y jugaron siempre un papel fundador de esta institución, de la Flaxo México: René Zabaleta Mercado, su primer director, y Juan Carlos Portantiero, uno de sus más ilustres profesores, ambos lamentablemente fallecidos. El primero director fundador y el segundo, además, doctor honoris causa de la facultad. Como fruto de un arduo esfuerzo y de la dedicación de toda la comunidad de la Flaxo México, hoy nuestra facultad cuenta con planes de estudio de vanguardia científica, con profesores reconocidos nacional e internacionalmente, muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con una eficiencia terminal de más del 90% en sus programas de dedicación exclusiva. Todas estas características nos han dado el reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, gracias a lo cual es posible becar a un gran número de estudiantes. Sin este reconocimiento y este nivel no podríamos tener el acceso que nos permite ofrecer a nuestros admitidos precisamente la beca de manutención que les permite dedicarse de tiempo completo exclusivamente a su programa de posgrado. En Flaxo México, además, es una institución académica que desde la investigación y la formación de científicos sociales sirve a los países de la región. La Flaxo también, además de la investigación y la docencia en estos campos, también desarrolla una fuerte actividad de cooperación técnica, procurando mantener siempre los estándares del más alto nivel de calidad académica y científica. Sabemos que ustedes sabrán responder al compromiso, al reto, a la responsabilidad que requiere un posgrado de alto nivel académico. Confiamos en que nuestro proceso de selección ha sido riguroso. Hoy, 101 de ustedes ingresan a la Flaxo, seleccionados entre 452 postulantes. También quiero, a nombre de la facultad, además de darles la bienvenida, pedirles un poco de piedad, porque, como habrán visto, estamos haciendo algunas obras de remodelación, que no significan afortunadamente la deconstrucción de la institución, sino que significan un avance tecnológico importante. Estamos haciendo una modernización muy fuerte en el ámbito de tecnologías de la información para equipar a toda la facultad con capacidad de teleconferencia, videoconferencia y la tecnología de punta que nos permita mantenernos en contacto internacionalmente en el mejor de los niveles. De forma destacada, quiero expresar mi reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es, en el caso de la Flaxo México y de acuerdo con sus instrumentos de creación, la institución gubernamental responsable de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Y también la Secretaría de Educación Pública es la encargada de representar al Estado mexicano ante los órganos de gobierno de la Flaxo. Naturalmente, la Secretaría de Educación Pública ha mostrado siempre una confianza en la labor de la Flaxo México, y gracias al apoyo que recibimos de la Secretaría de Educación Pública podemos existir en este país. El apoyo de la Secretaría nos ha permitido ayudar en la puesta en práctica no solamente de los posgrados y la investigación, sino también un conjunto de proyectos de cooperación técnica con los cuales la capacidad de investigación de la facultad
se traduce en el apoyo al desarrollo y formulación de políticas públicas que son de la mayor importancia para el país. No debo terminar sin mencionar también que entre los ámbitos técnicos de colaboración destaca de manera muy importante para la Flaxo el Instituto Federal Electoral, el tribunal más alto del país, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, así como un sinnúmero de gobiernos locales, tanto estatales como municipales, con los cuales realizamos actividades de importancia. No me queda entonces más que darles la bienvenida y darle la palabra para dirigirse a ustedes a la doctora Reinaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctor Francisco Valdés Ugalde, director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor Roger Bartra, invitados de honor, alumnos, académicos. Es un honor participar en esta ceremonia de apertura del ciclo académico 2012 en representación del secretario de Educación Pública, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien por problemas de agenda no ha podido estar con ustedes el día de hoy, pero les envía sus saludos y un mensaje que preparó para ustedes, al cual daré lectura. Es para mí un gran honor compartir este momento significativo con los alumnos que hoy inician su formación académica y los que continúan. En Flaxo, sede México, iniciar un nuevo ciclo académico representa, sin lugar a dudas, un momento de esperanza renovada para quienes inician un nuevo proceso de superación y para quienes continúan sus estudios. A todos ustedes les deseo mucha suerte en esta etapa. En este nuevo ciclo escolar, muchos de ustedes iniciarán un nuevo proyecto de vida, otros lo continuarán y muchos seguramente lo consolidarán. La formación académica que imparte Flaxo y sus vínculos con la SEP es un ejemplo claro de colaboración intersectorial y es el primer paso de muchos que deben darse para fortalecer la corresponsabilidad institucional. Hoy, ustedes tienen el privilegio de continuar su formación profesional en una institución de gran prestigio, que goza del reconocimiento generalizado por su trabajo permanente de investigación orientado al análisis de problemas relevantes en la región, así como en la formación de profesionales de posgrado del más alto nivel en el ámbito de las ciencias sociales. Este prestigio se ha sustentado con más de 36 años de vida en nuestro país, a través de los cuales sus autoridades han sabido consolidar una relación institucional comprometida con las autoridades del gobierno mexicano, respaldando el quehacer educativo con acciones como el convenio de colaboración suscrito por Flaxo y esta Secretaría para desarrollar una estrategia de fortalecimiento de participación social, de convivencia y de seguridad escolar en educación básica. En este mismo marco, también existe un convenio de colaboración para educación media superior. También han participado en el curso de mediación de conflictos, en la reforma integral de educación media, etc. Algunos de los resultados son el programa de formación de funcionarios públicos de educación media, el programa de formación de mediadores, el programa de formación de tutores para el acompañamiento de jóvenes de educación media y el estudio sobre deserción y desempeño académicos de educación media. Es necesario hacer un reconocimiento público a la labor de Flaxo como una institución que lleva a cabo investigaciones de relevancia en el ámbito social y político, así como la formación de recursos humanos en el posgrado, ambas acciones por el bien de México y de América Latina. Se reconoce también su labor de difusión a través de toda esa serie bibliográfica y hemerográfica, producto de investigaciones de sus académicos e invitados sobre los fenómenos sociales de actualidad. México necesita y merece programas e instituciones de calidad como Flaxo que respondan a las necesidades sociales, económicas y políticas del país y de la región. El reconocimiento de la Secretaría de Educación a Flaxo, sede México, que permite la estructuración de programas que alientan la gestión de calidad, la responsabilidad que se refrenda el día de hoy. Es digna representante del esfuerzo que
que varias casas de estudio del país llevan a cabo a favor de la calidad. Flaxo valora y difunde el quehacer encomiable de quienes impulsan la mejora continua de la investigación y de la educación de posgrado. Sabemos que en el mundo actual el conocimiento, con frecuencia generado en nuestras universidades y centros de investigación, adquiere centralidad en la vida social y en los procesos productivos. En México necesitamos buenos programas, excelentes académicos y alumnos. Afortunadamente, un número creciente de instituciones, entre las cuales se destaca Flaxo, han logrado hacer de la calidad un compromiso. En tiempos de crisis social y económica como la que hoy nos toca vivir, la educación es nuestra mayor fortaleza y la mejor apuesta. Sabemos que un proyecto académico sólido contribuye a generar nuevas oportunidades, a mejorar niveles de bienestar colectivo e individual a través de una formación de calidad y, sobre todo, para la formación de ciudadanos plenos. Lo mejor para Flaxo en este ciclo académico. Enhorabuena y muchas gracias. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, nuestro conferencista magistral, Roger Bartra, quiero mencionar que él es doctorado en Sociología en la Sorbona de París y formado como antropólogo en México. Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de las universidades de Wisconsin, California, de los Andes, Venezuela, Católica de Lima, Johns Hopkins en Baltimore, Rutgers en New Jersey, en el Paul Getty Center de Los Ángeles y en la Pompeu Fabra en Barcelona. Algunos de sus libros, del más reciente pues no el más antiguo, sino solamente a un tercio de antigüedad, hacia atrás, La sombra del futuro, reflexiones sobre la transición mexicana, publicado por el Fondo de Cultura este año, El mito del salvaje, Antropología del cerebro, El duelo de los ángeles, Locura sublime, Tedio y melancolía en el pensamiento moderno, Blood, Ink and Culture, Miseries and Splendors of the Post-Mexican Condition, Cultura y melancolía, Las enfermedades del alma en la España del siglo de oro, La democracia ausente, La sangre y la tinta, ensayo sobre la condición post-mexicana, The Artificial Savage, Modern Myths of the Wild Man, Las redes imaginarias del poder político, Wild Men in the Looking Glass, The Mythic Origins of European Otherness, El oficio mexicano, miserias y esplendores de la cultura, Agrarian Structure and Political Power in Mexico y La jaula de la melancolía. Doy la palabra para que él nos dirija hoy la conferencia Dilemas de las Ciencias Sociales. Gracias, Roger. Muchas gracias. Ante todo quiero dar las gracias al doctor Francisco Valdés, mi antiguo amigo, compañero, por haberme invitado a dar esta conferencia. Agradezco la presencia de la doctora Reinaga, que representa la Secretaría de Educación Pública, y desde luego la presencia de todos ustedes, estudiantes y profesores, empleados de la Flaxo. He redactado unas líneas, espero que no sea demasiado largo, voy a poder ser corto, para darles la bienvenida a los nuevos estudiantes. Quiero comenzar diciendo que quienes deciden sumergirse en las ciencias sociales, como se inician como estudiantes, desde luego, pero con el objetivo de ser investigadores o profesores, ineludiblemente se enfrentan a múltiples dilemas. Yo quiero aprovechar mi experiencia personal, la de mis colegas y sobre todo la de muchos de mis alumnos, para presentar unas breves reflexiones que espero puedan ser útiles a quienes están iniciando en el estudio de las ciencias sociales. Quiero abordar especialmente los dilemas a los que se enfrentan quienes transitan por temas o puntos de vista que los colocan al margen, en la periferia
o en las fronteras lejanas, sea porque el objeto de su interés los ha llevado a terrenos escabrosos o porque tengan fuertes inclinaciones hacia la innovación, la aventura o el riesgo. Por ello, presentaré a un personaje imaginario, una estudiante de ciencias sociales que anda un poco perdida buscando un espacio para satisfacer su curiosidad y aliviar el sentimiento de que se encuentra descolocada en un mundo académico que no acaba de entender ni de aceptar completamente. Este personaje nos servirá de guía para unas reflexiones. Para comenzar, nuestra guía estudiante se enfrenta a un problema de ubicación. ¿Cuáles son las ciencias sociales y en qué nicho conviene alojarse? Es un problema que puede ser molesto, pues las diferentes disciplinas no están separadas por fronteras claras y precisas. A pesar de ello, la tradición del poder de los feudos hace que las instituciones académicas con mucha frecuencia establezcan fronteras con rigidez burocrática e impongan usos y costumbres propios de la parcela que administran. Este es un problema muy grave en los espacios académicos anglosajones, es casi legendario, pero comienza a serlo también en América Latina. En general, no hay demasiadas dudas sobre la pertenencia de la sociología o la politología al ámbito de las ciencias sociales, pero ya hay dudas de si la historia o la antropología son ciencias sociales, y el estatuto de la economía tampoco queda claro. En la práctica de investigación, sin embargo, con mucha frecuencia la separación de las disciplinas es un grave obstáculo para la innovación. Si nuestra guía, por el tema que estudia, se decide a vivir, por decirlo así, en el filo de la navaja, se enfrentará con toda clase de obstáculos. Ubicarse en las fronteras que separan a las diversas ciencias sociales puede ser algo incómodo, a pesar de que sea evidente de que es necesario hacer uso de diferentes tradiciones científicas. Pero si alguien mezcla, digamos, la sociología con la historia, la psicología o la antropología, puede ser visto con sospechas, las cuales se hacen más fuertes si la mezcla incluye la biología o la psiquiatría. Los experimentos, las mezclas y el hibridismo no suelen obtener fácilmente apoyo ni espacio académico. Posiblemente el ejemplo más inquietante ha sido la biosociología, pues además ha implicado una interpretación de la sociedad que ha irritado a muchos. Ante este problema, se ha querido abrir espacios académicos para lo que se suelen llamar estudios pluridisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios, etc. Por lo regular, estos espacios han fracasado, a menos que se logren articular en torno de temas de investigación bien definidos. Lo que se necesita es más bien convertir a las disciplinas en espacios más porosos y tolerantes. Hay que recordar que en la delimitación de las disciplinas importa mucho más la tradición que la conceptualización, es decir, la acumulación histórica de experiencias, prácticas y métodos define mejor un espacio académico que cualquier receta teórica cuya validez durará un tiempo limitado. La estudiante que nos guía se encuentra incómoda en el marco rígido de las disciplinas, pero además no le acaban de gustar las modas teóricas ni las tendencias hegemónicas. Y aquí tropieza con más problemas, pues se encuentra con que en los centros de enseñanza se hayan enquistados grupos que adoran alguna moda, ideología o corriente. Como nuestra estudiante es un poco excéntrica, tendrá dificultades en convertirse en fan de las corrientes o los gurús de moda.
Desde luego, reconoce que en las corrientes de moda hay muy buenos investigadores y buenas ideas, aunque no es lo que predomina. Un problema al que se enfrenta es que se separa a los estudiantes de los clásicos, o bien los llevan a rendir culto a uno solo de ellos, excluyendo a los demás. Las tendencias hegemónicas con frecuencia han provocado estragos. Podemos recordar al darwinismo social, al funcionalismo, al marxismo, al estructuralismo, al weberianismo, al empirismo cuantitativo, al conductismo, a la etnometodología, a la microsociología o al constructivismo, y desde luego las corrientes influidas por la hermenéutica, el existencialismo, la teoría crítica o la teoría de los sistemas. Nuestra estudiante, esta que nos está guiando, se pierde en la feria de las modas y se encuentra siempre tentada a acogerse en alguna de ellas, pues además de seguridad teórica, pueden proporcionarle estabilidad académica. Si los estudiantes se sumergen en un abanico amplio de clásicos, corren el riesgo de ser vistos como excéntricos perdidos en ideas antiguas y marchitas, y no como modernos que usan con facilidad los lenguajes vistosos y ostentosos de los científicos sociales que reciben incienso en las universidades prestigiosas del primer mundo. Nuestra estudiante se pregunta, ¿cómo se distingue entre los autores actuales a quienes dentro de un siglo serán considerados clásicos? A veces nos cae en las manos un libro que alguna vez fue inmensamente alabado y que hoy nadie lee, ni entiende, ni recuerda. No hay que ponerse pesimistas, pues a veces sucede lo contrario. Se rescata a un autor de las tinieblas del olvido al comprobarse que sus ideas tienen hoy acaso más sentido que cuando fueron escritas. A la estudiante que vamos siguiendo, que ya la tildan de descolocada y excéntrica, le comienza a inquietar otro asunto. ¿Cómo escoger los temas de su interés y que serán el objeto de sus disertaciones, trabajos y estudios? Su entorno académico suele exaltar algunos objetos de estudio como importantes, entre comillas, y otros como banales. La jerarquía de intereses cambia en cada época, en cada país, de manera que lo que en un tiempo era considerado como fundamental y pertinente, hoy no interesa a muy pocos o a nadie. A veces es difícil entender por qué les interesó el suicidio, la astrología, los pasajes comerciales o el amor pasional a Emil Durkheim, a Theodor Adorno, a Walter Benjamin y a Niklas Luhmann. ¿Fueron temas importantes en su momento o su estudio significó un riesgo para sus autores? Los llamados grandes problemas nacionales, mayúsculas, suelen estar colocados en la cúspide de la pirámide jerárquica de intereses. Toda investigación ligada a estos grandes problemas suele obtener apoyo y financiamiento, y sus resultados son exaltados por su utilidad y pertinencia. Es inquietante que con el paso del tiempo sobrevivan pocos de estos estudios, pero mientras se sabe qué sobrevive y qué fenece, es riesgoso alejarse demasiado de los temas considerados como importantes. En los países poco o mal desarrollados, se suele considerar un desperdicio de energía dedicarse a temas que no sean nacionales. Desde luego, el científico social es una criatura de su época y de su lugar de trabajo, e ineludiblemente las ideas predominantes lo van a influir con fuerza. Siempre habrá un vaivén y un estira y afloja entre las convenciones hegemónicas y las intuiciones o aspiraciones personales de los profesores e investigadores. A veces este problema se expresa en la oposición entre ciencia pura y ciencia aplicada. Aquí también hay un problema de modas. Por ejemplo, el posmodernismo ha influido enormemente en la expansión de estudios teóricos
o poco o ninguna siguieron la realidad social. Estos estudios con frecuencia toman ideas y métodos de las ciencias exactas, físicas o naturales, en ocasiones como metáforas, pero muchas veces como extrapolaciones mecánicas que suelen ser muy estériles. Pocas veces el uso de las teorías cuánticas o de sistemas tiene un buen resultado, aunque son bien recibidos en muchos medios por estar de moda. Claro que siempre hay el riesgo de hacer el ridículo, como sucedió en 1996, cuando en la revista Social Text, un físico travieso y bromista, Alan Sokal, coló un artículo lleno de citas absurdas sobre física y matemáticas, hechas por célebres intelectuales muy influyentes en las ciencias sociales. Agregó afirmaciones que cualquier estudiante de física reconocería fácilmente como errores. El texto pasó por un estricto proceso de arbitraje. Nadie se dio cuenta de que era un engaño y fue publicado. Poco después, su autor, Sokal, explicó públicamente que lo había hecho con la intención de probar que en las ciencias sociales de orientación constructivista o posmodernista, cualquier afirmación desatinada con aire científico podía ser aceptada. Era algo que habían hecho intelectuales como Jacques Lacan, Bruno Latour o Julia Kristeva, por ejemplo. El escándalo fue mayúsculo. En ocasiones, los enfoques de moda son aplicados en la realización de estudios muy especializados. Nuestro estudiante está buscando un tema para su tesis y se fija en algunos de los tópicos escogidos por sus compañeros. Uno de ellos recibió mención honorífica por una tesis titulada Un análisis biosemiótico y sistémico del discurso de Pablo Martínez Trasalcova al recibir el Premio Nacional de Ciencias Sociales en 1984. Otro amigo obtuvo su doctorado con un trabajo titulado Los algoritmos lacanianos y el teorema de Gödel como modelo para explicar las elecciones de rector en la Universidad Tecnológica de Cancún. La especialización es una virtud y también una amenaza. Los profesores que no ejercen una hiperespecialización en sus métodos y en sus objetos de estudio muchas veces son despreciados como diletantes que cultivan campos de conocimiento sin ser especialistas profesionales, solo para deleitarse, como indica la palabra italiana original. Nuestra estudiante, que tiene fuertes inclinaciones diletantes, se inquieta ante la perspectiva de hacer un trabajo de investigación que le ocasione sufrimiento y congoja, como si fuese responsable de un pecado original cometido por los fundadores de la ciencia social. Hay a su alrededor demasiados científicos desdichados que no gozan su trabajo cotidiano y que viven bajo el miedo a las revistas especializadas con arbitraje estricto y anónimo, a las que ven como potenciales verdugos de sus aspiraciones académicas. Por supuesto, esto es una exageración, pues en las esferas académicas hay también muchas personas que se deleitan con su trabajo y que no solo no ven la superespecialización como una amenaza, sino que la ven incluso como una liberación. De hecho, logran a su manera ser diletantes, pues son como miniaturistas capaces de gozar los micromundos poco visibles que nos ocupan. Otra dimensión de los problemas que sufre nuestro estudiante es que con frecuencia se topa con textos que le recuerdan la criatura del Dr. Frankenstein, en la famosa novela de Mary Shelley. El Dr. Frankenstein, como saben ustedes, gran científico, y por ello fue capaz de crear un ser vivo a partir de materia muerta. Pero el gran logro científico se topó con un problema estético. El resultado de la tecnología científica resultó tan feo que ocasionó consecuencias morales catastróficas.
La moraleja de este mito decimonónico es clara. La ciencia, desprovista de capacidades estéticas, creaba monstruos. El problema de muchos textos escritos por científicos sociales es que usan una prosa oscura y crítica por el uso de un vocabulario especializado o tomado de las ciencias naturales. Los lenguajes complicados y confusos con frecuencia tienen por objetivo ocultar la vacuidad de los trabajos. A ellos se agrega muchas veces una redacción fea y descuidada que empeora las cosas. En las ciencias sociales del siglo XX se desarrolló una actitud despectiva contra aquellos científicos sociales que trataron de eludir el síndrome de Frankenstein, como me gusta llamarlo, y se acercaron a la literatura. La expresión literaria de los resultados del trabajo de investigación se considera a veces, demasiado frecuentemente, como anticientífica, fantasiosa y poco seria. Hace unos 50 años, Gino Germani, conocido sociólogo argentino, en el prólogo a la edición en español de La imaginación sociológica de Wright Mills, por cierto, un libro de 1969 que sigue siendo muy interesante, ha sobrevivido. Germani decía que en América Latina, lo cito textualmente, el ensayismo, el culto de la palabra, la falta de rigor son los rasgos comunes en la producción sociológica. Acaso tenía cierta razón, pero la eliminación de lo que llamaba el ensayismo tuvo consecuencias desastrosas, pues las ciencias sociales cayeron presas de las graves deformaciones que criticaba el mismo Wright Mills, la vaciedad o la banalidad de las grandes teorías, el empirismo abstracto con su manía cuantificadora y el etos burocrático con su culto a las metodologías de rango medio o corto alcance. El sociólogo, el politólogo o el antropólogo se enfrentan a un dilema. ¿Es un científico o es un moralista? ¿Puede ser las dos cosas? Hablo del concepto de anatomía de las costumbres que tenga sentido fuera del espacio académico. El científico social, como moralista, inevitablemente se topa con la política. La crítica de las costumbres colinda con la crítica política. Y aquí es evidente que es necesario aceptar una dimensión ética que la sustente y la legitime. La estricta separación entre conocimiento empírico y juicio de valor que preconizó Max Weber es de muy difícil implementación. Aunque es deseable que el científico revele su posición personal y que aclare, como reclamó Max Weber, cuando tenga que hablar el investigador y cuando deja de hablar el investigador y comienza el hombre que expresa sus deseos, cuando los argumentos se dirigen al entendimiento y cuando a la razón. Esta diferenciación puede ser bienvenida, piensa nuestra estudiante, pero sin duda es muy difícil evitar la mezcla de los deseos con el entendimiento. La frontera entre ambos es porosa y permite que se mezclen los valores con los conocimientos empíricos. Es evidente que estas tensiones están inscritas en la vieja oposición entre las ciencias y las humanidades. Las ciencias sociales han tratado de colocarse en una incómoda posición intermedia, pero se han topado con varios problemas. Uno de ellos es la confrontación con la capacidad de definir el estado de un objeto de estudio y de pronosticar el curso de un proceso de cambio, algo característico de las ciencias naturales. Al parecer, muchos científicos sociales han renunciado al ejercicio de esta capacidad por considerarla imposible. En cambio, el acercamiento al polo científico ha consistido principalmente en el uso de técnicas cuantitativas, tipologías, pruebas, mediciones y encuestas, o bien en una inmersión profunda
en un espacio teórico e incluso metateórico, donde la dimensión supuestamente científica se asimila a una especie de matemática abstracta de la sociedad o a una física de los sistemas sociales. Sin embargo, no todos han renunciado a la posibilidad de entender el estado de la sociedad que estudian o de un fragmento de ella para también entender sus mecanismos, su dinámica, su estructura y las tendencias que alberga. De ahí a intentar tener una idea del futuro próximo de ese estado social, solo hay un paso, ciertamente un paso peligroso, pues las posibilidades de error son altas. En este punto, la estudiante que nos ha servido como guía nos pregunta: ¿y de qué sirvió el ejército de científicos sociales que durante muchos años en Estados Unidos y en Europa se dedicó a escudriñar y estudiar a los países socialistas, si no fueron capaces de prever la transición que se inició en 1989? ¿Por qué los muchos estudiosos del mundo árabe y del cercano oriente fueron incapaces de pronosticar las transiciones a la democracia que están viviendo? ¿Acaso alguien previó que casi todos los países de América Latina transitarían a la democracia en el último cuarto del siglo pasado? Son preguntas incómodas a las que es muy difícil contestar. Sin duda, parte del problema radica en la renuncia a definir, explicar y prever procesos sociales. Por ello, con mucha frecuencia, los científicos sociales han sido sustituidos en esa tarea por filósofos, novelistas o incluso periodistas. Se han lanzado a enfrentar este reto algunos temerarios por espíritu innovador unos, otros por sus inclinaciones dogmáticas, con resultados a veces notables, pero también con frecuencia se ha llegado a fracasos estruendosos. Los estudios que vieron un proceso de desaparición de la clase obrera o de una gran disminución de su peso social fueron interesantes, pero por otro lado fueron erradas las predicciones de quienes anunciaban el inminente colapso final del capitalismo. En América Latina nos toca contestar muchas preguntas. Algunas de ellas, nos sugiere nuestra querida guía, son las siguientes. ¿Seguimos viviendo en el tercer mundo? ¿Estamos viviendo un fin de época? Es evidente que el mundo en que vivimos está cambiando rápidamente y es posible que ya estemos sumergidos en una nueva época que no sabemos todavía identificar ni nombrar. Es importante que las ciencias sociales intenten definir esta nueva situación. El surgimiento de nuevas formas de populismo en América Latina es una respuesta a las grandes tensiones que provoca la intensificación de los procesos globalizadores y a la profunda crisis en que se ha sumergido el socialismo desde 1989. Algunos analistas perciben que el viejo mundo se viene abajo y creen encontrar en los movimientos impulsados por grupos étnicos, minorías raciales o sexuales, ecologistas, etcétera, las señales de nuevas alternativas que podrían generar identidades y subjetividades que sustituyan los cánones destrozados del indigenismo, del mestizaje, del campesinismo y del obrerismo. Se habla de un activismo intelectual subalterno que podría tejer una estructura sentimental, para usar el concepto de Raymond Williams, que sostendría el crecimiento de ideas, mitos, emociones y afectos basado en la recuperación de antiguas tradiciones encarnadas profundamente en las sociedades latinoamericanas, en las subjetividades que emanan del sufrimiento del pueblo y en el carisma de los líderes populistas. Las nuevas subjetividades supuestamente debilitarían la racionalidad moderna que busca rupturas vanguardistas y se negarían a superar las tradiciones. Más bien, en un impulso auténticamente conservador, intentarían establecer nuevos vínculos con ellos bajo el supuesto
de que los grupos subalternos son depositarios de tradiciones reciclables en un proceso de emancipación. Hay quienes ven en todo esto una insurgencia política y epistémica de movimientos indígenas que luchan contra la cultura occidental. A mí me parecen más bien los síntomas de una época que ha terminado y que estamos ante una nueva situación que todavía no hemos podido definir plenamente. La estudiante que nos plantea sus dilemas aquí nos interrumpe para decir que ella piensa que hemos vivido desde hace muchas décadas sumergidos en una conciencia nacionalista desdichada que ha alimentado nuestras obsesiones sobre un tercer mundo dependiente, atrasado, subdesarrollado, subalterno y postcolonial. La gente de su generación, dice, no creía mucho en estos mitos. Ciertamente podemos contestarle que han surgido decenas de teorías para explicar esta condición trágica. Muchas explicaciones llegaron a la conclusión de que solamente era posible escapar de la subordinación colonial o postcolonial mediante un cambio revolucionario que condujera a la liberación nacional. La experiencia política y cultural del necesario proceso revolucionario se fue decantando y ramificando gracias a grandes cambios en todo el mundo, encarnados en las figuras de Mahatma Gandhi y Mao Zedong, de Jomo Kenyatta y Patrice Lumumba, de Gamal Abdel Nasser y Ahmed Ben Bella, de Ho Chi Minh y Fidel Castro. Otras figuras mostraron facetas mucho menos atractivas, como Pol Pot, Idi Amin Dada, Kim Il-sung, Juan Domingo Perón, Muammar al-Gaddafi y muchos otros. Desde luego, todo este inmenso proceso de liberación y revolución es muy complejo y contradictorio. Es un conjunto en el que coexisten la lucha por la igualdad con la represión más cruel, los valores más sofisticados y avanzados con las ideas más perversas, conservadoras y rudimentarias. Pero a pesar de su gran heterogeneidad, este inmenso espacio político ha dejado en las tradiciones culturales de hoy una pesada y densa carga emocional que influye intensamente en las actitudes e inclinaciones de la cultura política latinoamericana. Podemos observar su influencia en la novela, en la música, en la poesía, en la teología, en el cine, desde luego en las ciencias sociales y mucho en los hábitos políticos. Unos cuantos nombres permiten señalar la constelación cultural a la que me refiero. De García Márquez a Mario Benedetti, de Atahualpa Yupanqui a Mercedes Sosa, de Camilo Torres a Ernesto Cardenal, de Glauber Rocha a Tomás Gutiérrez Alea, de Getulio Vargas a Lázaro Cárdenas. Estos nombres, al estudiante que nos lleva de la mano, me parecen de una época lejana. Algunos apenas sí saben quiénes son. No quiere discutir ni regatear los méritos de estas personas, que seguramente son considerables, pero no forman parte de su mundo. Ciertamente, parece que este enjambre cultural, lleno de matices y paradojas, ha comenzado lentamente a disolverse. Las transiciones a la democracia en América Latina y la desaparición del bloque socialista iniciaron un proceso de cambio imparable que erosionó sin remedio los mitos nacionalistas tercermundistas. La caída del muro de Berlín y la expansión de la democracia marcaron el inicio de una nueva época en la que estos mitos han perdido eficacia y se han reducido a focos emocionales con andamiajes ideológicos anticuados, precarios o inexistentes. Se mantienen gracias al soporte de algunos gobiernos que intentan mantener vivo el fuego mítico revolucionario en Cuba, en Bolivia, en Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Aquí la estudiante, que es muy joven y tiene frescas en la memoria las lecturas de libros de aventuras, nos señala que estos mitos parecen conservarse también en algunas islas académicas
unas islas académicas flotantes que sobrevuelan los territorios latinoamericanos, como lo hicieron los laputienses que encontró el capitán Gulliver en su viaje imaginario a Balnibarbi. Pues sí, hay que reconocerlo, y se sostienen también evidentemente en las diversas corrientes políticas que impulsan a los movimientos y grupos populistas. La situación misma de los países que son una base política de los mitos de la subalternidad postcolonial ha contribuido a erosionarlos. La terrible pobreza económica y política en que viven los cubanos, la corrupción que atenaza a los nicaragüenses, la crisis que paraliza a Venezuela, las tensiones que desfiguran a Bolivia y el panorama nebuloso de Ecuador son hechos que no insuflan las esperanzas en una alternativa populista. Por el contrario, los demonios del atraso parecen haber sido convocados en esos países. Por otro lado, se puede decir que las regiones se mantienen en la esfera capitalista, en las que no buscan salidas anticapitalistas y están muy lejos de ser un paraíso. Esto es cierto y evidente. Estas regiones, sean gobernadas por partidos socialdemócratas o por partidos de derecha, continúan experimentando diversas formas de gestión del capitalismo con todos los defectos y problemas que ello implica, pero en ellas se está formando un tipo de sociedad en el que domina cada vez más claramente una clase media en expansión cercana a las élites empresariales. En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, por ejemplo, está surgiendo una sociedad cuyo perfil comienza a parecerse al de las sociedades desarrolladas. Es posible que no tardemos mucho en ver que algunos países latinoamericanos vivan condiciones similares a las de los países menos desarrollados de Europa Occidental, como Grecia y Portugal. El tercer mundo como cultura política se está extinguiendo, ya no queda de él más que un conjunto de ruinas ideológicas. Desde luego, la miseria sigue acosando a la gente que vive en estas porciones del mundo, y la corrupción o la violencia tardarán mucho en desaparecer, pero ya no pueden ser englobadas en un solo paquete político. La desaparición casi total del segundo mundo, el socialismo, ya auguraba hace 2 decenios que la configuración política del globo cambiaría profundamente. Ese segundo mundo se ha esfumado, pero no han desaparecido los mecanismos autoritarios, represivos y corrompidos que los caracterizaron. En el postsocialismo ruso o en el socialismo de mercado chino podemos reconocer todavía las lacras del antiguo régimen. Lo mismo ha ocurrido en el tercer mundo, aunque el proceso ha sido mucho más lento. Sin embargo, ya han aparecido las primeras señales espectaculares de que se ha producido un cambio enormemente significativo. Las rebeliones en los países musulmanes del norte de África y del cercano Oriente son signos que indican que esas regiones ya no viven tan sometidas a la lógica tercermundista y nacionalista. De hecho, las rebeliones combaten frontalmente las dictaduras que emanaron del proceso de descolonización. Contra lo previsto por las grandes potencias, que privilegiaron los más atrasados y autoritarios sistemas políticos, ha madurado una sociedad moderna que, lejos de estar sometida al fanatismo religioso, busca con fuerza una alternativa democrática. Esta nueva sociedad busca más una salida como la de Turquía que una opción como la de Irán. Es muy sintomático el comienzo del proceso. No comenzó con la detonación de una bomba oculta en la ropa de un suicida fanático, pero sí se inició con un suicidio, el de un joven vendedor de frutas en Túnez, que después de ser humillado se prendió fuego para protestar, y su protesta ocasionó la caída de las dictaduras de su país y del vecino Egipto, e impulsó movimientos de rebelión en Libia y en otros países árabes. En cierto sentido,
la ola de cambio en el mundo árabe es similar a la oleada de transiciones democráticas en la América Latina de los años 80 del siglo pasado. La democracia en América Latina llegó por la derecha. En la Plaza Tahrir del Cairo nadie tomó banderas de los Estados Unidos o de las potencias europeas. Los jóvenes que protestaban se comunicaron gracias a redes sociales cibernéticas mediante sus teléfonos celulares o internet. Una gran parte de la clase media y de los sectores populares se movilizó en una lucha por la modernización y por defender la dignidad ante gobiernos represivos y antidemocráticos. Los cambios en el mundo árabe se han iniciado gracias a las convulsiones de una sociedad que quiere ser moderna y no por las sacudidas de movimientos populistas globalifóbicos o de fundamentalistas fanáticos. Aunque estos últimos están tratando, sin duda, de aprovecharse de la confusión. Y aquí terminaré mis reflexiones antes de que el estudiante que he usado como guía se impaciente. Algunos pensarán que he puesto como modelo de alumna a una especie de Lisbeth Salander de la sociología para referirme al personaje creado por el sueco Stieg Larsson en su conocida trilogía Millennium, que espero esté en las bibliografías de la Flaxo. Si no está, yo les recomiendo el libro. Desde luego, no pretendo que los estudiantes de ciencias sociales sean todos como Lisbeth, rijosos, rebeldes y ligeramente autistas, aunque ingeniosos y creativos. Si la mayoría de los estudiantes siguiesen ese modelo, la academia estaría en serias dificultades, ciertamente. Lo que he pretendido es, además de aprovechar el camino para expresar algunas ideas personales, señalar que las instituciones académicas como la Flaxo se han convertido en espacios abiertos donde la tolerancia y la flexibilidad estimulan la pluralidad intelectual para beneficio de todos. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ahora abriríamos un espacio para algunas preguntas que quieran formularle al doctor Bartra. Normalmente procedemos de 3 en 3, 3 preguntas y una respuesta, y después, si hay más interesados, seguimos así sucesivamente hasta un tiempo, evidentemente un tiempo razonable. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, en cuyo caso entonces creo que la contundencia de la conferencia da para pensarlo un poco más. Desde luego, esto no obsta para que en el pequeño cóctel que tenemos a continuación podamos intercambiar entre nosotros y con el doctor Bartra y con todos los que ustedes quieran las preguntas y las inquietudes suscitadas por la conferencia. Daría paso entonces a el último acto de esta reunión, que sería darle la palabra a la doctora Reinaga para que en nombre del secretario de Educación Pública nos haga el favor de declarar inaugurado el ciclo 2012-2015. Bueno, siendo las 18:30 horas del día 3 de septiembre, con mucho gusto la Secretaría de Educación Pública y Flaxo declaran inaugurados los cursos 2012. Gracias.